Gracias. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a ver el liderazgo como una relación jerárquica, en donde en la cúpula de la pirámide tenemos a alguien que denominamos líder, o jefe, o cabeza, y en la base de la pirámide tenemos a un conjunto de miembros del equipo. Esta es una situación que hoy se reproduce cuando tenemos a Lida como la líder formal de esta sesión de clase, porque ella es la profesora y ustedes son los alumnos. Y me imagino que cuando salgan de sus sesiones de clase hoy, van a ir a vivir a sus organizaciones situaciones semejantes, o cuando dejaron su casa hoy y si conviven con la familia, pues viven estas situaciones piramidales. Nada malo ahí, excepto que se suponga que solamente debe tener condiciones de líder una persona que formalmente esté en la cúpula de la pirámide. Eso, como les decía en la pequeña introducción que hice, es completamente falso. ¿Cuáles son los retos que enfrentan los líderes? Y digamos, los líderes, recuerden que yo usé una palabra, se exponen, se lanzan al agua, toman iniciativa. Entonces, hay tres tipos de retos que esos líderes, formales o no, se exponen. Uno, las disrupciones que ese ambiente, ese entorno complejo y a veces caótico presentan. Uno esperaría que quien esté al frente de una organización empresarial o de la sociedad, que teóricamente sería el presidente de la República, eh, o en la familia, padre o madre o el conjunto, uh, le den a uno luz, si uno está en la base de la pirámide, acerca de cómo manejar esas disrupciones. Eso es, digamos, lo tradicional. Un segundo conjunto de retos es que, y esto es válido para una situación empresarial o de una organización de otra característica, política, por ejemplo, que esos llamados líderes o lideresas tengan que asumir la responsabilidad de, por así decirlo, lidiar con los empleados. Lidiar, aquí es una mala traducción de engage, es que sean las personas que apoyan el desarrollo de sus empleados, que es una derivación de las palabras de Joseph. Entonces uno no espera en una organización tradicional que sea un colega el que asuma responsabilidad de ayudarle a uno que está desarrollando un trabajo a que le ayude con sus habilidades, por ejemplo, de hacer una tabla de macros en Excel, sino uno espera que el líder del tema, sea el jefe directo o sea una persona técnica externa al grupo del que uno forma parte, le dé a uno esa orientación. Estamos permeados de, digamos, concepciones tradicionales de lo que hace un líder o lideresa. Y en la situación actual, en donde, por ejemplo, hoy tenemos un grupo subdividido en presencial y remoto, y esa es una buena herencia de la pandemia, o sea, yo no lo objeto, yo no estaría hablando con ustedes de no ser porque existe esta modalidad remota. Yo estoy en Ciudad de México. En otras épocas, uno para poder comunicarse con un grupo de alumnos o con un grupo de participantes en un evento tenía que estar físicamente en el mismo lugar. Y durante décadas yo me acostumbré a eso, pero incluso antes de la pandemia, en razón del trabajo que yo hago, muy rápidamente esas visiones tradicionales de cómo ejercer liderazgo, que en la versión tradicional es con presencia física directa, también pasaron a la historia. Se está cuestionando entonces la concepción piramidal del liderazgo y de la relación con el entorno, con los colaboradores o con la modalidad de interacción. Y se plantea que una nueva forma de liderar se necesita. Una nueva forma de liderar en LEM, la organización que les comentaba que en Latinoamérica llevo 25 años liderando. Es una organización de origen sueco. Nosotros trabajamos directamente con la responsable, la organización responsable en Estados Unidos, y lo hacemos, como les acabo de decir, desde hace 25 años. La primera de esas nuevas formas de liderar es que se maximice la capacidad de cada persona a contribuir. Más adelante hay una
terminología para referirse a este aspecto, pero se las adelanto. Nosotros lo llamamos liderazgo compartido. ¿Qué es liderazgo compartido? Si ustedes entran en una situación presencial a una sala de trabajo donde hay un grupo que está desarrollando una actividad y vuelven media hora y vuelven en un par de horas y vuelven, no sé, 5 horas después, suponiendo que así de larga sea la actividad en que está involucrado este grupo de trabajo, y ustedes ven cada vez que se asoman una persona diferente llevando la palabra, ustedes ven conversaciones horizontales. A ustedes les cuesta mucho trabajo incluso identificar, si no conocían de manera previa, quién es el líder o quién es la lideresa de ese grupo, porque ven a todos contribuyendo. Entonces, esa es una de las características del liderazgo compartido, que es además compatible con la generación en la que ustedes nacieron, con millennials, centennials, a veces también los centennials denominados generación Z, no se quedan callados, no se quedan esperando a que les resuelvan los problemas, no se no mantienen, digamos, canales únicos de comunicación. Hoy ustedes están hiperinformados, ustedes toman posición frente a las situaciones que afectan ese grupo de trabajo o esa organización, y por ende no son sujetos pasivos, como tal vez personas que históricamente construyeron la pirámide tal vez lo eran. Entonces, maximizar la capacidad de cada persona de contribuir es uno de las nuevas exigencias de los líderes, porque si los líderes formales no están de acuerdo con eso, que todos contribuyan, que todos opinen, que todos pregunten, que todos cuestionen, como se dice coloquialmente, baila. Ese líder no va a durar mucho con ese grupo. Siguiendo hacia abajo, eh, otra de las maneras de liderar que se requieren es que los líderes le empoderen a su gente. Y empoderen traduce que no tenga ese líder o lideresa que sabérselas todas. Ahora, tampoco se trata de que los miembros de un grupo o un equipo se las tengan que saber todas, pero existen recursos, existen conexiones, existe información externa al grupo que si hay una sana distribución de las responsabilidades de conseguir esa información, pues le van a permitir a todos, ojalá, contribuir. Ese empoderamiento, entonces, es parte de las nuevas condiciones de liderazgo. Si por el contrario ustedes están viviendo, esto es tal vez independiente de la generación con la que ustedes trabajen, pero se va a acentuar si la generación de personas con las que ustedes trabajan es más senior, es más adulta, es más canosa, es más experimentada. Entonces ustedes van a tener menos juego y menos nivel de empoderamiento. Uh, Sin embargo, yo he trabajado con organizaciones en donde la persona de mayor edad tiene 25 años, suelen ser emprendimientos. Hay estilos de estilos. No todos los jóvenes emprendedores en sus 20 creen en el empoderamiento. Muchos, por el contrario, quieren tener todo bajo su control y entonces así asimilan y ponen en práctica lo que tal vez en el colegio, en la universidad, en la familia, entre sus amigos habían aprendido. Ellos también van a tener problemas para adoptar esta forma nueva de liderar. Y ya yéndonos a la columna de la derecha, el liderazgo no es solo acerca de trabajo. Y en otras palabras, mientras que todos hagan lo que se espera como una maquinita bien engrasada, no hay nada más que hacer. No, al día de hoy, los líderes, en todas las circunstancias, y no importa su generación, deben crear espacios para que la gente hable, para que puedan también tomar iniciativas, para que se puedan candidatizar a nuevos roles. Y normalmente esos son espacios que la gran mayoría de las organizaciones limitan, porque suponen que si las personas están en un espacio de diálogo y de construcción de relaciones y de revelar lo que verdaderamente piensan, es que no están trabajando.
El último es una exigencia para los y las líderes, todavía estamos dentro de la concepción piramidal, de hacer intervenciones justo a tiempo para ayudarle a alguien, en las palabras de Joseph, para apoyar a alguien. Rompiendo con la concepción piramidal, ese alguien que apoye, que oiga a alguien, no tiene única exclusivamente que ser el líder o la lideresa formal. De hecho, algunas técnicas que se desprenden de esta caracterización última incluyen el rotar la responsabilidad que al interior de ese grupo de trabajo hay sobre quién habla, quién escucha, quién es observador, quién ofrece sugerencias. En una experiencia que nosotros tuvimos con una agroindustria en Colombia del sector de la palma de aceite, muy tradicional, con 50 años de historia, fue muy llamativo que al hacer el diagnóstico de cómo ellos funcionaban como equipo, que fue en parte a través de entrevistas individuales, en parte a través de respuesta a un cuestionario desarrollado conjuntamente con los miembros de ese equipo, incluido la cabeza, y en parte observándolos. Una de las grandes conclusiones que ellos sacaron, y pues llevaban, no sé, ese mismo grupo 10, 15 años trabajando así, es que el grupo era muy dependiente sobre lo que el director general de la empresa les dijera. Y dentro de las sesiones de trabajo, el que más hablaba era ese director general. Y entonces les dijimos, bueno, ustedes son los que concluyeron esto, que son muy dependientes de lo que diga y haga y les pida y les ordene el gran jefe. ¿Por qué no ensayamos otra manera de trabajar? Y durante 5 o 6 sesiones de las normales de trabajo, les dimos herramientas para que, por ejemplo, ese jefe, en cambio de ser el que estaba dando órdenes constantemente o dando su opinión sobre cada uno de los temas que ellos traían, fuera observador. Y con el simple acto de cambiar su rol, cambió totalmente el espacio que las personas, que eran como 9, que formaban parte de su equipo, tenían para lanzarse al agua, para tomar iniciativas, incluso para apoyar a otros. Todo el mundo tenía la falsa creencia de que el de logística, el de producción, el de finanzas, el de recursos humanos, el de mercadeo, no iban a encontrar en ese grupo de trabajo nadie que les hiciera preguntas relevantes, distinto del gran jefe, ni nadie iba a recibir apoyo de otras personas distintas del gran jefe. Y lo que ocurrió es que se produjo un cambio, llamémoslo así, radical, aunque fue paulatino, en la manera como empezaron a relacionarse. Entonces, esto no solo funciona en Suecia, esto también funciona en Locombia. ¿Qué es el liderazgo compartido? Es una manera de liderar en la que los líderes activamente le dan más influencia, poder y apropiación o empoderamiento a sus miembros, creando una cultura en donde la gente no teme hablar, la gente no teme tomar iniciativas y la gente no teme liderar aspectos de lo que el conjunto quiere hacer. Me voy a detener aquí para escuchar a las personas que están trabajando y que además están aquí estudiando para que me digan si algo de lo que les he comentado es relevante actualmente dentro de su organización, si han tenido experiencias diferentes a la relación puramente piramidal o si hay algo en lo que, en mis palabras, ejemplos que les he dado, les atrae, pero no tienen ni idea cómo llevarlo a la práctica. Entonces, Lida, te agradeceré si me ayudas también a reclutar a estudiantes que den su punto de vista. Y esto, pues, sería un ejemplo de liderazgo compartido. Claro que sí. No es solo la verdad que yo les comparta, sino cuéntenme su verdad, lo que ocurre en sus casos. Listo, por aquí hay una estudiante que quiere participar. ¿Sí? Selene. Listo, Selene. Dale. Dale. Espérame un segundo, activo cámara. Listo, dale.
Buenos días. Buenos días, Elena. Bueno, mi nombre es Elene. Pues según la información, lo que estaba diciendo sobre liderazgo, pues también quería decir que pues la diferencia entre un líder y un jefe, prácticamente un jefe no se preocupa exactamente por sus empleados, no da un ejemplo a seguir. Y pues en el liderazgo, cuando se trata en una empresa, se preocupa por el bienestar de los demás y dar ejemplo y que puede, pues bueno, en el sector de ventas, pues para que puedan cumplir, pues todo pues al pie de la letra, pero siempre y cuando siempre el líder explicando siempre cada una de las pautas a seguir. Ujú. Correcto. Ese es un buen punto que acabas tú de señalar. Entiendo que estás en ventas, ¿cierto, Selene? Bueno, Se, vamos a se nos mirar. fue, se nos fue Selene, pero estaba parafraseando algo de lo que ella dijo. Sí, Como señor. me imagino que también está viendo en pantalla. Entonces, Ujú. pues tú me puedes retransmitir si es que el micrófono no alcanza a captar la voz de Selene. Entonces, me imagino que Selene está en ventas, ¿cierto? Sí, señor. Listo. En ventas ocurre un fenómeno muy particular. Va a depender, por supuesto, de cómo son las ventas, si se hacen en un establecimiento o se hacen remotamente. El fenómeno muy particular en ambos casos es que los vendedores y las vendedoras eh, saben toda la verdad sobre los clientes, al menos sobre los clientes potenciales, porque tienen una interacción directa con ellos y con ellas. Y por ende, alguien que está sentado en una oficina, que es el jefe de esa fuerza de ventas, eh, podría desconocer muchos aspectos de la relación que se está dando con la empresa, entre sus clientes o clientes potenciales y la empresa. Entonces, en ese caso de la fuerza de ventas, el fenómeno del liderazgo compartido yo creo que empezó hace muchísimo, porque sobre todo si se hace, cuando digo remotamente, no estoy yo queriendo decir virtualmente, sino por fuera de las instalaciones de las empresas. Ha sido siempre normal y por eso la expresión vendedor de maletín, que la gente salga a la calle y que la gente establezca relaciones sin necesidad de estar supervisado. Es alguien con motor propio que lo va a hacer bien si escucha a sus clientes y lo va a hacer mal si no los escucha. Entonces, ahí en esa área de actividad en la que tú estás, Selene, aplican con mayor razón muchas de estas recomendaciones que vienen del modelo de liderazgo compartido, pero entonces quería preguntarte para terminar y redondear, entre el esquema piramidal y el esquema de empoderamiento, ¿en dónde te encuentras tú? No tienes que mencionar nombres propios. ¿Ahí ya me escuchan bien? Sí. Sí. Ah, bueno. Bueno, pues prácticamente, pues en el área de ventas, ¿sí? Pues en mi caso me ha pasado que, eh, pues toda la vida he estado en ventas, pero siempre, ¿sí se me escucha? Sí. Ah, bueno. Bueno, yo he tenido jefes, ¿sí? Que prácticamente pues no se preocupan el estado de, mejor dicho, de sus empleados, no da digamos, un buen ejemplo, no da buenas capacitaciones para sus empleados para que tenga una rentabilidad más alta. Em, Siempre, pues, digamos, hay como conflictos a veces entre los empleados y el jefe, y a diferencia de un líder, pues hace todo lo contrario, y se preocupa por los empleados, hace que suba el incremento de ventas. em, Prácticamente también siempre está dando información actualizada de lo que está pasando en la compañía. Pues básicamente, pues eso es lo que yo he visto Has así vivido. en mi Sí. experiencia. Entonces, llamémoslo así, liderazgo piramidal es lo que tú normalmente has vivido en ventas. Exacto.
Listo, muchísimas gracias. Ok. Entonces, ¿de dónde saco yo que en el área de ventas es en donde mayor potencial y deseabilidad tiene el empleo de este modelo más plano que una pirámide del liderazgo compartido? Desde hace muchos años, una de las áreas en las que desde el LIM y en relación con otras de las organizaciones en que he trabajado, he tenido que ver es en ese terreno, el de darle coaching, acompañamiento, apoyo a fuerzas de ventas y a los jefes de las fuerzas de ventas. Recuerdo mucho una experiencia, puedo mencionar el nombre propio, eh, con Bavaria. Ustedes saben que Bavaria es la empresa privada literalmente más grande del país. En esa época, hará unos 5 años, Bavaria llegaba a 350.000 puntos de venta. Entonces, y por supuesto, la estructura organizacional de ventas, como la de logística, distribución, transporte, etcétera, estaba subdividida en diferentes distritos. Era misión imposible para las cabezas de esos distritos y ciertamente para los supervisores de las cabezas de esos distritos enterarse de qué era lo que ocurría con los diferentes clientes. Ustedes se los imaginarán, los que venden cerveza, desde las tiendas de barrio hasta eh, los hoteles, los restaurantes, las cadenas de supermercados y en una de las zonas con la que yo tuve más que ver, uno de los canales de distribución más significativos para Bavaria eran los clubes de tejo, porque obviamente entre más dura el juego, más cerveza se consumen. Ah, algo que pude apreciar de manera directa al acompañar a los diferentes vendedores que estaban en el proceso de formación fue primero la declaración de parte de la empresa de que su rol, el de los vendedores, debería ir muchísimo más allá del simple tomar pedidos. ¿Ok? Recalco esto. En ventas es muy fácil confundir la relación que se establece entre un cliente y él o la vendedora como un simple acto de tomar pedidos. Y por el contrario, había la declaración de parte de Bavaria, que ya formaba parte de una corporación de nivel global, ya no era la Bavaria autóctona colombiana, sino ya había sido adquirida por Anheuser-Busch y Brahma en una fusión que se llama AB InBev. Decía yo entonces, por el contrario, existía la declaración y la puesta en práctica de políticas y sistemas de llevar a los vendedores en esa dirección y a sus jefes de ser asesores comerciales. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un vendedor, toma pedidos, y un asesor comercial? El asesor comercial tiene que tener la autonomía para hacer preguntas, tiene que tener la autonomía para escuchar y tiene que tener la autonomía, quien lo creyera, hasta en una empresa que entrega botellas de cerveza, de asesorar al cliente respecto a las decisiones que tome. Estas tres características del perfil de un vendedor cambiaban en algunos casos del cielo a la tierra el nivel de liderazgo que esos vendedores debían ejercer. Antes eran unas piezas de un engranaje más grande, ahora debían ser quienes entendieran a ese cliente, le dijeran qué días de la semana podía hacer determinadas promociones, con qué música combinar esas promociones, cómo hacer la publicidad del establecimiento. Estos vendedores pasaron de ser de nuevo solo tomapedidos a tener en cuenta las situaciones que ese negocio
que era el cliente de la empresa, estaba enfrentando y a conocer cuáles eran las expectativas de los clientes que iban a esos establecimientos. Entonces, fíjense, se complejizó la labor de ese vendedor, se le dio una mayor capacidad de tomar iniciativa, de lanzarse al agua, de escuchar, y del otro lado, en su relación con las cabezas de ese equipo de ventas, se le puso a las cabezas de ese equipo de ventas a no solo comunicarse en una dirección, sino a escuchar a sus vendedores y entender las situaciones que los clientes de sus vendedores estaban viviendo. Entonces, digamos, esto no lo puedo resumir en solo 5 minutos, es bastante más complejo, pero el mensaje central, en contraste con el ejemplo que nos acaba de dar Selene, es que sí se puede. Ahora, el sí se puede a veces requiere cambios generacionales. A veces requiere que Selene, que se preocupa por, como vendedora, ser escuchada, ser apoyada, que tenga la oportunidad, si esa es la carrera que ella elige, de asumir el cargo de jefe formal. Pero, ¿qué puede hacer Selene y otras personas como Selene antes de ser los jefes formales? Puede generar al interior de su equipo, en las comunicaciones horizontales, la capacidad de preocuparse por sus colegas, esperando que ellos reciproquen, de generar una cultura entre sus colegas de escucha al cliente, incluso si los jefes no esperan eso, y de alguna manera a través de los resultados van a justificar esa nueva forma de actuar. Entonces, muchísimas gracias, Selene, por tu ejemplo. Vuelvo a mi presentación. ¿Sí la están viendo en este momento, Lida? Sí, doctor. Listo. ¿Tenemos hasta qué horas? Tenemos hasta las 9. 9 y Listo. 10 puede ser. Esto, sí, exacto, por las dificultades de inicio. Gracias por concederme los Sí, 10 señor. minutos adicionales. Claro que sí. Entonces, una de las, ahorita en los ejemplos que estaba dando yo sobre la función de un vendedor y de sus jefes, en una situación como la de Bavaria, uno de los indicadores de impacto de ese liderazgo inspirador, para retomar el título de esta charla, es que a la gente no le dé pereza ir a trabajar, sino que la gente diga, uy, qué chévere, voy a encontrarme con mis compañeros, voy a encontrarme con mi jefe, la palabra jefe seguramente va a seguir siendo empleada, pero voy a tener espacios en donde yo puedo ser yo, y yo puedo hablar, y yo puedo expresar lo que pienso que está ocurriendo, y yo puedo pedir apoyo, y yo puedo recibirlo, y sobre todo yo puedo proponer y, si me dan la luz verde, ejecutar iniciativas. Y por ende, digo, bueno, gracias a Dios, hoy es día laboral. Vamos a hacer aquí un mal chiste. Si me quedo en la casa, pues voy a estar sometido a la dictadura de X, no importa quién sea X. Mientras que el espacio de trabajo se puede convertir en un ambiente de liderazgo compartido. Con esto no estoy yo queriendo decir que en la casa no podemos aplicar los principios del liderazgo compartido, sino que es mucho más difícil porque hay muchas otras dimensiones en juego, no solamente la simple jerarquía. Entonces, para terminar, les voy a resumir en estas 5 Cs. Están con la inicial en inglés de C, en la mayor parte de los casos también tienen inicial de C en español. La primera de las herramientas o disciplinas para poner en práctica el liderazgo compartido es conectar. Lo acaba de decir Selene. Ella no necesariamente está viviendo o ha vivido en su función de ventas la preocupación o el interés de parte de ese jefe, líder, pero líder formal, de enterarse de qué pasa en la vida de Selene, enterarse cómo eso que le está ocurriendo a Selene podría estar ayudando u obstaculizando su desempeño como vendedora en esa organización. Conectar entonces significa conectarse a nivel personal. No es simplemente estar contactado, bien sea virtualmente, si el tipo de ventas que hace Selene se pudiera hacer así, o presencialmente. Conectar es ver la integralidad de la otra persona, sus preocupaciones, sus intereses, para dónde quiere ir, qué es lo que
cuál es el propósito de que esté hoy ejerciendo ese trabajo. Y digamos que tradicionalmente en la mayor parte de las empresas, hay encuestas que así lo demuestran, muchas personas están en sus trabajos porque les toca, porque tienen deudas, porque tienen obligaciones, y lamentablemente, y esto lo dice la encuesta Gallup, 80% de las personas en el planeta entero, cambia según país un poquito, están insatisfechas con su trabajo. Y como lo decía un vicepresidente de Recursos Humanos de la fallecida flota mercante gran colombiana que tuvimos, una naviera de bandera nacional de propiedad de la Federación de Cafeteros de Colombia, uno no tiene puesto, uno tiene jefe. Entonces, si la relación con el jefe es unilateral, es solo comunicación de órdenes, me importa nada lo que usted espera o pueda contribuir, no hay conexión a nivel personal. Entonces, de entrada, uno no puede implementar este enfoque de liderazgo compartido si se bajan las defensas, si no se bajan las defensas. Y lamentablemente muchas personas en posiciones de jefatura creen que si la conversación gira alrededor de temas diferentes del de trabajo, se está perdiendo el tiempo. Y en realidad, desde el punto de vista de este modelo, es al revés. La segunda, que está a la izquierda, es la de reto o challenge. ¿Qué es esa disciplina y cuáles son las herramientas para promover que las personas expresen y resuelvan sus retos? Entonces, ya ustedes vieron en la parte anterior que les había presentado que una de las características de un ambiente en donde se vive el liderazgo compartido es que la gente sienta que se pueda expresar. Entonces, vamos a decir que caricaturizando o dando un ejemplo de otro ambiente de ventas, descubre un líder a través de la conversación con un vendedor o vendedora que parte del problema de las ventas que no funcionan adecuadamente, si estamos en un negocio que va con la moda y con las preferencias de cierto tipo de público que va con la moda, es que no se tienen los colores de moda. Entonces, vamos a decir que el color de moda es el violeta, o es el rosado, o es el, qué sé yo, fucsia. Y resulta que no nos están despachando prendas o accesorios de esos colores, entonces se están perdiendo las ventas. Entonces, ¿en qué consistiría que se aplicara la herramienta o la disciplina del reto? En primer término, que para todas las personas que trabajan en esa función y para su jefe, sea clara la necesidad de resolver un reto que puede repercutir, puede generar impacto en el capítulo que estamos aquí refiriéndonos, el de las ventas, y haya la voluntad de trabajar para resolver ese reto. Y no es que pongan a fulanito o fulanita a que lo resuelva, porque esto también tiene que ver con la función de compras y la función de producción y la función de sondeo del mercado para que otros tres grupos diferentes entiendan cuáles son las aspiraciones y los intereses y los gustos del mercado que no se está satisfaciendo a través de esa función de ventas. Entonces, puede que haya que integrar a personas de estos diferentes equipos para que todas estén alineados alrededor del reto que hay que resolver. Entonces, este sería como el mundo feliz y puede haber liderazgo compartido cuando hay unidad de criterio entre las diferentes personas involucradas en la cadena acerca de cuál es el reto a resolver y todas reman en la misma dirección. La dirección es resolver ese reto. El tercer de los cuadritos que aparece ahí es el de contratación. Esta contratación no es jurídica. Esta contratación tiene que ver con que haya claridad sobre cuál es el rol de cada quien y cuáles son las tareas prioritarias que deben ser resueltas y ejecutadas por cada quien. Y en particular que haya la capacidad de acordar con ese jefe, líder formal, qué sería lo que en ese contrato, llamémoslo acuerdo, las personas que son sus colaboradores esperan de él o de ella. Esa contratación entre el rol y el apoyo y la forma de interactuar y los contenidos sobre los que
se espera que interactúen y la frecuencia con que se espera que interactúen. Y fíjense que esto es en modo de liderazgo compartido. No es el jefe que dice, todas las mañanas a las 8 de la mañana vamos a hacer charla de ventas. Y yo digo de qué vamos a hablar. Ahí no hay un acuerdo, ahí hay una imposición. Entonces, el conjunto de herramientas que ayudan a que ese contrato, entendido como contrato psicológico, como que haya alineamiento entre las expectativas de las diferentes partes, tiene forzosamente que ser motivo de una conversación y no de una imposición. El cuarto, que aparece abajo, también traduce o inicia la palabra con la C en español, es el de colaborar. Colaborar, como el símbolo de la foto que aparece ahí, es todos como, fíjense que este símbolo se emplea mucho en los partidos de básquetbol o en ocasiones también en los de fútbol, en donde no solamente arman un círculo para hablar de cómo les está yendo, qué pueden hacer diferente, cómo se van a desarrollar las jugadas en el siguiente tiempo, sino que hay un contacto físico. Se ponen las palmas una encima de otra y se da un grito de estamos unidos, vamos por esa causa. Entonces, ese colaborar no es solamente como la expresión coloquial, también jefe, colabora, colabore. Es una solicitud de abajo, de uno de los subordinados, al jefe que está arriba, diciéndole, entrégueme lo que me hace falta para poder hacer las ventas, continuando el ejemplo de ventas, sino, colegas, colabórenme. Hay una metodología que nosotros llamamos coaching grupal entre pares, que en cuestión de 20 minutos alinea alrededor de un reto y en términos de las preguntas que los demás pueden hacerle a esa persona que es dueña del reto y finalmente concluye con ofertas que las personas, sus colegas le hacen, sugerencias que sus colegas le hacen y uno puede utilizar unas herramientas ágiles, 20 minutos. Alguien pensaría, esa es una conversación demasiado larga porque tenemos que estar todos vendiendo, pero cuando todos se organizan para resolver el reto de alguien más, porque no es necesariamente el reto que todos y cada uno de ellos tienen, y cada vez que se reúnen se va rotando quién es el dueño del reto y lo expresa, y los otros le colaboran, se genera ese ambiente de liderazgo compartido. No es un acto de súplica, jefe, colabóreme. Y finalmente, en inglés es collect. En español, la mejor traducción sería aportar. Ese collect tiene una relación directa con el ejemplo que acabé de dar, porque es qué ideas cada una de las personas, y por eso la idea de collect, qué ideas puedo yo recoger de los demás. Y no solo de los demás que forman parte de mi grupo de trabajo, sino yo podría recoger ideas de casos de éxito que están fuera de mi grupo de trabajo. O yo puedo traer ideas de algo que encontré en internet y las comparto. Entonces, ese collect, si lo fuéramos a traducir al español también, lo podríamos traducir como compartir, como no quedarse cada uno con la información que conoció, que navegó, la idea que alguien más le sugirió, que está fuera del grupo, sino que se comparta y pase a ser, en el lenguaje de gestión del conocimiento, una lección aprendida, una buena práctica colectiva. Entonces, estas son las 5 disciplinas del liderazgo compartido. Hay un conjunto de herramientas respecto de cada una de estas 5 disciplinas que en otra oportunidad podremos practicar. Hoy solo les hablé de ellas y ojalá ustedes se lancen a la aventura de investigar más y, como en el caso de Selene o el de Joseph o el de Laura, ser líderes. No esperar a que les den permiso. Ganarse la confianza y la influencia de quienes pueden obstaculizarlos y, sobre todo a nivel horizontal, adoptar, ¿por qué no? Eso es lo que hace uno cuando está, por ejemplo, formando parte de un equipo deportivo o de un equipo de organización de una fiesta o de un equipo de celebración de un cumpleaños familiar. Eso llévenlo al trabajo y cambien esa cultura que se vive en el trabajo si allá solo a la fecha funciona
lo piramidal. Muchísimas gracias.